Estimado presidente Nayib Bukele, de presidente Salvador, digamos, usted habla de justicia social, claramente la justicia social, lo que claramente está en contra de la justicia social, claramente el ordenamiento positivo, digamos, del derecho, digamos, es lo mejor, digamos, el tipo de justicia social, digamos, el justo precio no es tipo de justicia social, el justo precio está normado por el Código Civil chileno, digamos, en su artículo 1889. Exactamente, en el artículo 1889, exactamente, justo por eso, digamos, lo que simplemente la oferta, digamos, de cabida, digamos, a lo que realmente eh, la oferta de cabida simplemente a la oferta de demanda, como se regula el precio, digamos, 1889, aquí está, el vendedor sufre eso enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende. O sea, claramente la cosa, el duplo, digamos, valía el duplo. Eh, y el comprador suele sufrir el sobredoble cuando justo el precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella, digamos. Claramente pagó menos, pagó algo que valía menos de la mitad de lo que pagó. Y claramente aquí hay un artículo que es el 1191, digamos, 1192, digamos, exactamente se tiene que, esto es para los bienes raíces, digamos, porque claramente la gente a veces vendía los bienes raíces, digamos, y los bienes raíces los vendía, digamos, a un precio irrisorio, digamos, porque no tenían cómo solventarse, digamos. Y en el artículo exactamente 1890, el comprador contra quien se pronuncia la rescisión, digamos, la resiliación que deja sin efecto, digamos, eso es, digamos, inciso primero, inciso primero de artículo 1867, de artículo 1567, perdón, del Código Civil, digamos, inciso primero, el comprador contra quien se pronuncia la rescisión podrá su arbitrio consentir en ello o completar su justo precio con la deducción de una décima parte, digamos. Una décima parte se hace deducible, digamos. Esa décima parte se hace deducible, digamos. Claramente si costaba, digamos, 10 millones, digamos, exactamente 10 millones, de esos 10 millones, digamos, se pesca 1 millón, digamos, y claramente vendría siendo eso 1 millón, digamos, y el vendedor al mismo caso podrá subir o consentir en la recesión o restituir el exceso de peso que recibió por el justo precio aumentado en una vez aparte. Si valía 8 millones, 8 millones, y esos 8 millones, yo pagué 10 millones, exactamente esos 8 millones, 800.000 se dan, digamos, y esos 800.000 se dan a lo que son realmente esos 800.000 se van a los 10 millones, digamos, y serían 9.200.000 pesos, 9.200.000, y se hace un tipo de aumento del 10% en caso del vendedor, digamos, el precio recibo por justo precio aumentado en una décima parte, digamos. Se aumenta en una décima parte, exactamente esa décima parte. Si yo tenía 8 millones el justo precio y claramente eran 10 millones lo que el vendedor tuvo, digamos, tiene que hacer un aumento, digamos, de esos 8 millones, digamos, esos 8 millones se van, digamos, a 800.000, 8 millones 800.000 pesos, digamos. Claramente el valor que tiene que darse, digamos, en el exceso de peso recibido sobre el justo precio aumentado en una de esas partes no se va a interesar fruto de la fecha de la demanda ni podrán pedirse alguna en razón de las despesas que haya ocasionado. No habrá lugar recesoria por lesión enorme a la venta de bienes muebles, ni las que hubiera hecho por el Ministerio de la Justicia. Y claramente aquí, exactamente en el artículo 1923, pese a la cosa en poder del comprador no habrá derecho por una ni por otra parte la rescisión de contrato. Lo mismo si el comprador hubiera enajenado la cosa, salvo que haya vendido por más de la que haya pagado por ella, pues en tal caso el vendedor puede reclamar este exceso, pero hasta la concurrencia del justo valor de la cosa con deducción de una décima parte. O sea, claramente una décima parte, digamos, la deducción de una décima parte, si costaba 8 millones y claramente valía 10 millones, exactamente de esos 8 millones a 800.000, digamos, se dan, digamos, esos 8 millones 800.000 pesos, digamos, y claramente sería el tipo de rescisión, digamos, artículo 1567 del Código Civil chileno, digamos, 1567 exactamente, 1567 que hay un error de redacción del Código chileno, digamos. Toda obligación puede extinguirse por una convención de las partes interesadas siendo capaces de disponer libremente lo suyo consciente por darla por nula. Eso es como empieza el artículo 1567, pero es realmente la rescisión, digamos, que el inciso primero, digamos, que en el fondo está mal puesta, digamos,
Y del artículo 2010, digamos, del Código Civil, exactamente se prohíben los intereses, digamos, y los intereses sobre los intereses, digamos, cuando hay un tipo de interés corriente no se puede pagar más del duplo, digamos, de lo que es el interés corriente, digamos. Y en el artículo 2010, digamos, exactamente aquí está el 2010, se prohíbe los intereses sobre los intereses en Chile, digamos, pero ese artículo fue exactamente 2010, digamos, exactamente, me parece que aquí en el 2110, digamos, 2110 exactamente este artículo, digamos, 2110, 2110, no, no es el 2110, digamos, claramente 2210, digamos, exactamente, claramente 2210, aquí está derogado, aquí está, y se puede ver aquí, digamos, aquí exactamente derogado, exactamente el artículo 2210, digamos, que claramente está aquí en el 2210, derogado, exactamente, ahí está, derogado. Derogado ese artículo, digamos que ya se puede hacer interés corriente, interés moratorio, y claramente Nayib Bukele, digamos, en el artículo 1544 del Código Civil chileno, digamos, se prohíbe el exceso del duplo, digamos, cuando excede el duplo, digamos, no, se prohíbe exactamente una cláusula penal, digamos, que es el artículo 1535, digamos, del Código Civil chileno. Realmente no es justicia social, es justo precio, digamos. Nayib Bukele claramente lo dice, que es justicia social, 1535 exactamente. En 1535, la causa penal es aquella que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal. Y 1544, que cabe la obligación de dar o hacer realmente en caso de no cumplir la obligación principal, o puede indemnizar por perjuicio, digamos, en caso de no cumplirse la cláusula penal, pero no puede haber una cláusula penal tras otra cláusula penal, digamos, y la indemnización de perjuicio, digamos, o la indemnización de perjuicio o la cláusula penal. Y 1544, cuando el pacto principal, una de las partes se obligó a pagar una cantidad determinada como equivalente a lo que por la otra parte debe prestarse, y la pena consiste asimismo en el pago de una cantidad determinada, podrá pedirse que se rebaje la segunda, todo lo que sea al duplo de la primera, o sea, todo lo que sea el duplo de la obligación principal no puede aumentar, digamos, claramente el duplo, digamos, si aumenta dos veces, digamos, no puede exceder más de dos veces. Y cuando se está en la disposición anterior no se aplica al mutuo, la obligación de valor inapreciable o indeterminado, el primero podrá rebajar la pena a lo que sea el máximo de interés, de interés que es permitido estipular, y la segunda deja la potencia del juez moderarla cuando tenga una circunstancia pareciera enorme, digamos. Exactamente el justo precio, digamos, y aquí tengo el código procesal penal que claramente a Nayib Bukele no le va a gustar, digamos, exactamente porque claramente hay muchas garantías constitucionales, y exactamente aquí tenemos el Código de Procedimiento Civil, digamos, que claramente uno puede pagar un impuesto y uno puede pagar un impuesto como una obligación de hacer, y esa obligación de hacer, digamos, puede ser un impuesto que uno paga con obligación de hacer, y ese impuesto que uno paga con obligación de hacer termina ese impuesto que paga uno con la obligación de hacer, digamos, tributándole al Estado, digamos. Yo estoy en práctica de derecho, digamos, y le tributo al Estado, digamos, con obligación de hacer, digamos, como un impuesto, digamos, pero no tengo ningún tipo de carácter pecuniario, digamos, o remuneración, digamos, en la corporación de asistencia judicial, digamos, la práctica que hago para sacar el título de abogado, y el artículo 534 exactamente, que juicio ejecutivo, digamos, el juicio ejecutivo, digamos, el 534 exactamente, 534, aquí está, es como una excepción dentro de las excepciones que hay, digamos, del juicio ejecutivo, digamos, cuando se ejecuta algo. Además de la sesión expresada del artículo 464, que se van a aplicar al procedimiento que se trata este título, podrá poner en duda la imposibilidad absoluta de la ejecución de la obra de vía, la imposibilidad absoluta de la ejecución actual de la obra de vía, la imposibilidad absoluta de la ejecución actual de la obra de vía, y claramente si hablamos de impuestos, digamos, lo mejor que los impuestos, digamos, es que estos impuestos, digamos, se paguen con obligación de hacer, digamos, y se tributa al Estado con obligación de hacer. Y en cuanto a los derechos humanos, digamos, no, aquí en Chile son bastante fáciles y blandengue, digamos, disculpa la expresión que ocupo.
es bastante blandengue, bastante fácil, digamos, los derechos humanos para los delincuentes, digamos, el Código Procesal Penal, digamos, está bien hecho, pero con un claro favor a la delincuencia, que tenemos crimen organizado, lo cual es cosa que hay que revertirla, digamos. El presidente actual de este país, año 2025, no ha sido capaz de hacer. Yo respeto a Nayib Bukele, digamos, por cómo tiene El Salvador, segundo país más seguro del mundo, pero el justo precio no es justicia social. El justo precio es claramente, y puedo hablar mucho más, pero creo que lo dejaste aquí. El justo precio, digamos, de la cosa, que tú no puedes vender algo a un precio irrisorio, digamos, por el justo precio, digamos, y la oferta y la demanda. O sea, claramente, si te costó 10 millones, el deducible exactamente del 8 millones, el justo precio era 8 millones, el deducible son 800.000, de la décima parte, entonces se baja a 9.200.000, y si era 8 millones, digamos, y claramente el vendedor perdió exactamente esos 8 millones, claramente se baja a esos 10 millones 800.000, digamos, de la esa parte que se aumenta, digamos, 10 millones 800.000 pesos, digamos, y sería eso Nayib Bukele, digamos. Desde Chile yo encuentro tremendo que Salvador sea el segundo país más seguro de América, digamos, después de Canadá, y claramente el justo precio no es justicia social. Que esté bien Nayib Bukele, un gusto aquí desde Chile. Tenemos que organizado con este gobierno actual de 2025. Espero que eso cambie, que estén bien los salvadoreños, que esté bien el pueblo de América, digamos, toda América. A pesar que no sé mucha historia de Latinoamérica, pero sí soy de América, digamos, soy chileno. Ich komme aus Chile, ich mag dich so wie du bist, me gusta tal y como en alemán, meine Sprache international, mi idioma internacional, yo hablo internacional, porque mi lenguaje es no hegemónico, mi lenguaje es cultural, y todo, y la cultura es el lenguaje. Meine Sprache internacional, hablo internacional, yo hablo internacional, mi lenguaje internacional, porque aporta cultura. Que esté bien a todos los que están viendo este video.